tenemos la posibilidad de charlar con él, con Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Borroni, Marcos Citadini lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Fernando y Muy- Marcos? Encantado de saludarlos. Igual, igual. Bueno, Ricardo, ¿cómo analiza esta discusión que se está dando en la Unión Cívica Radical? Gobernadores que están a favor de acompañar el DNU de Milei y, bueno, Martín Lustó que marcó un voto negativo y otro sector, los jóvenes de radicalismo, que dicen, no, por acá no es la cosa. Yo celebro que se dé esta discusión en primer lugar, Ujú. porque es lo que vengo reclamando desde hace tiempo, así 10 años que celebramos este acuerdo con el PRO, Cambiemos, hace 10 años que el partido se desplazó hacia la derecha y creo que eso fue un gran horror. Yo decía que hasta que el partido no se reencontrara con su identidad yo no militaría en él. Ujú. Bueno, esta discusión se está dando y por supuesto que estoy con el presidente del partido. Creo que hay algunos radicales que se sienten mucho más cerca del PRO, de la Libertad Avanza, que de la Unión Cívica Radical, deberían sincerarse. Creo, por ejemplo, que Cornejo Ujú. podría ser tranquilamente presidente del PRO y de Loredo presidente de la Libertad Avanza o viceversa. Ujú. Deberían sincerar su posición y afiliarse a uno de estos partidos. Ujú. Porque le siguen haciendo daño a la a la Unión Cívica Radical, ¿no? Porque es esto lo que usted planteaba, empezó a desvirtuarse la idea histórica del radicalismo. Yo decía hoy, no con ironía, pero me parecía una síntesis, pensar que el radicalismo tuvo como conducción política, como liderazgo político, a un Irigoyen, a un Alfonsín, y ahora un sector tiene a un Milei. Bueno, tal cual, yo exactamente. Yo hoy decía que bueno, en las redes, ¿no? Que el voto de Lustó y el voto del senador Pablo Blanco por Tierra del Fuego, que también votó en contra del DNU, es el voto que hubieran hecho Raúl Alfonsín, Ilia, Ujú. Irigoyen, Larralde, Levenson, ¿no? Ujú. Sin ninguna duda. Nadie puede dudar. Decía Martín Lustó que muchos en privado le decían que había que votar en contra del DNU, pero que después no actuaban en consecuencia. Bueno, a mí me pasaba mucho todos estos años, me decían que tenía razón, que el acuerdo que se había realizado con OPER era un acuerdo contra natura, pero bueno, no lo expresaban públicamente. Espero que se empiece a dar esta discusión, pero no por el partido, por el país, porque estoy seguro que sería muy útil para la Argentina que existe un partido progresista, un partido que defienda a los sectores populares, la clase media, la clase trabajadora, las pequeñas y medianas empresas, la escuela pública, los planes de vivienda públicos, los hospitales, que además sea muy republicano y muy democrático. Eso es muy bueno Ujú. para el país, es lo que creo que necesita el país y ojalá sean mayoría. Creo que eso es lo que va a ocurrir los que acompañan al presidente del partido en estas circunstancias. Ahora, Ricardo, ¿usted ve una democracia que está siendo violentada o una democracia muy debilitada? Por cierto, cuando uno ve cómo se están perdiendo derechos, ahí sin duda que hay una democracia debilitada. Pero en el ejercicio del poder de este gobierno, hay rasgos De, autoritarios que preocupan, ¿no? ¿Qué le parece? de, sí, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar democracia social, esa democracia a la que Alfonsín aludía cuando decía que con la democracia se come, se cura y Ujú. se educa, es la democracia que le garantiza a los habitantes de la sociedad la satisfacción, no solo el reconocimiento de derechos esenciales, fundamentales para poder vivir con dignidad. Claro que hay un retroceso obvio, pero también hay un retroceso en términos de democracia formal, de democracia Claro. política. Es en ese sentido también, eso lo representa la libertad avanza. Yo diría que estamos avanzando rápidamente hacia una democracia iliberal, esa democracia que se sitúa ahí en el límite entre la autocracia y la democracia, ¿no? Mm, Ujú, Ricardo, interesante. y cuando piensa, usted recién describía muy crudamente qué es lo que pasa con el radicalismo, o por lo menos con algunas figuras que podrían ser intercambiables con espacios de la derecha más marcada de la Argentina. Y cuando Sí. piensa en, digámosle, campo nacional y popular, el progresismo, bueno, los nombres que le pongamos a esta coalición que incluye el peronismo, pero también tiene otros sectores, digo, ¿qué respuesta pueden dar a esto que está pasando? Habida cuenta de que perdieron las elecciones hace unos meses, ¿no?
Sí, bueno, yo espero que usted me refiere qué va a pasar, me pregunta qué va a pasar con Unión por la Patria o Por con el ejemplo, sí, peronismo. sí, sí, sí. Bueno, no me quiero meter en la interna, pero espero que sean mayoría y se impongan también en el peronismo los sectores progresistas, los sectores que estén preocupados por la defensa también de los sectores populares, que no sean mayoría el peronismo de la década del 90, por ejemplo. Ujú. Ahora, ¿cómo cuesta? Aire, justo que estamos charlando con usted, en algunos canales de televisión está hablando de Loredo. Porque han salido de la reunión con Han Guillermo salido Franco de la los reunión con radicales. Guillermo Franco, y yo siempre digo que escucho a algunos dirigentes, por ejemplo de Loredo, y afuera, ante las cámaras, son todos un poco menos que revolucionarios, y después votan acorde a las medidas que impone este gobierno. Se camina hacia un pacto del 25 de mayo. ¿Cómo evalúa usted esta propuesta del gobierno nacional? Para que haya un pacto tiene que haber acuerdo. Y yo no creo que un contrato de adhesión Claro. pueda terminar, porque lo cierto es que lo que dice por lo menos el presidente Milei cada vez que se refiere a ese pacto de mayo es que hay que aprobar o hay que coincidir con lo que él dice. Eso no va a ocurrir, salvo que, bueno, algunos radicales estén dispuestos simplemente a ser convidados de piedra en esa discusión y aceptar lo que quiera el gobierno, vaya a saber por qué razón. Ujú, Tal vez porque coincidan, tal vez por otro tipo de razones, ujú. pero yo no creo que los radicales por lo menos puedan acordar respecto de los temas que propone discutir este gobierno en términos de contenido. Creo Ujú. que pensamos cosas muy distintas acerca de cada una de las que hay que hacer acerca de cada una de las cuestiones que se propone para la discusión en ese pacto, en Entonces está esa más, propuesta de pacto. claro, de cara al futuro tiene más preocupación que esperanza, o al revés. Una mezcla, Mm, tengo de las dos, por un lado esperanzas, porque creo que la sociedad, soy de los que creen que ninguna transformación se puede hacer buena o mala en política, si no hay una sociedad que está dispuesta a acompañarla. De claro. ahí la importancia de la formación de la opinión pública. Este es un tema que tenemos, sobre el que tenemos que discutir mucho, no Ujú. solamente los políticos, sino también el campo del pensamiento, los intelectuales, cómo hacemos para que, bueno, la sociedad pueda contar con la información suficiente y pueda escuchar las dos campanas para poder formar su opinión de la manera más Claro. racional posible. Bueno, creo que el transcurso de los días va a ir demostrando que las políticas del gobierno actual no solamente no resuelven los problemas, sino que los complican muchísimo más. Y espero que siga evolucionando el radicalismo, esas posiciones progresistas, porque Claro. se va a necesitar para poder gobernar, sobre todo, acuerdos entre partidos populares respecto de cuestiones muy importantes que van a ofrecer mucha resistencia también por el lado de la derecha. Ujú, claro. Ricardo, gracias por esta charla, siempre es, No, es un placer escucharlo. Está perdiendo no, Independiente, le digo. bueno, Le aviso. esa es una mala Esa es noticia mala también. también. Bueno, Abrazo un enorme, besito, gracias. gracias, chao, Chau, chao, chau. gracias, chao.